En el momento en que sucedió esto que voy a contar, yo era una chica de 13 años. Todavía era bastante ingenua y era bastante introvertida. Tenía solo unos pocos amigos en mi clase. Quería ser social, pero prefería estar sola y leer o escribir. A principios del mes de noviembre, recibí un mensaje de texto en mi teléfono que era de algunos compañeros de clase. Era un chat grupal, preguntando si queríamos pasar el rato por la noche cerca de un parque cerca de nuestro colegio. Es un parque bastante amplio que linda con un bosque por uno de los costados. Mis padres, siendo estrictos y paranoicos, nunca me hubieran dejado ir, pero por suerte tenían un viaje y no estarían de regreso hasta el día siguiente, así que decidí ir. Una vez que mis padres se fueron alrededor de las 8 de la tarde, salí corriendo por la puerta y me dirigí al parque. Cuando llegué al parque, ya habían llegado el resto de personas y estaban todos sentados en el césped. Yo me uní a ellos en cuanto llegué, pero después de un rato noté que había una figura de un hombre en el borde del bosque. Estaba lejos, pero podía ver que estaba solo caminando lentamente de un lado al otro. Nadie más pareció notarlo, y yo ya tenía suficiente reputación como un bicho raro que le cantaba los documentales de crímenes, así que no dije nada. La noche siguió, y yo estaba pasándomelo en grande, ignorando el presentimiento que me decía que algo andaba mal. De vez en cuando miraba por encima del hombro, y el hombre seguía allí de pie en la frontera del bosque. Alrededor de las 10 menos cuarto de la noche, 4 de las 10 personas se tuvieron que ir porque ya era tarde, y tenían de límite hasta las 10 para llegar a casa. Los demás nos quedamos un rato más, pero hacía frío y el parque ya estaba muy solitario y silencioso, así que el resto también decidimos irnos poco después. Para esa hora, ya estaba completamente oscuro, con algunas farolas por en medio del parque. El parque era bastante grande y estaba enteramente vallado con algunas salidas y entradas. El frente del parque daba a una carretera y el resto de los costados daban al bosque. Todas las otras personas que quedaban fueron recogidas por sus padres en coche y yo me volví andando porque vivía relativamente cerca de allí. Cuando me giré para ver si el hombre aún seguía allí, vi que ya no estaba en el lugar en el que le había visto toda la noche, sino que se había movido cerca de una de las salidas, la salida que yo tenía que coger para volver a mi casa. Me alejé de mi grupo y traté de tranquilizarme. No quería ser paranoica como mis padres, pero todos esos documentales de asesinatos que me encantaba ver me estaban viniendo a la cabeza. El hombre probablemente tenía 30 y muchos o 40 y pocos, con cabello oscuro y barba. Tenía un gran abrigo azul marino y probablemente mediría alrededor de un 80. Se paró a unos 10 metros de la salida que tenía que tomar, así que cuando estaba cerca aceleré el paso y salí medio andando medio corriendo del parque a través del bosque. Una vez que me sentí lo suficientemente segura, ralenticé el paso, aunque seguía caminando rápidamente por el bosque, al menos hasta llegar a la carretera. De repente escuché un chasquido de ramas detrás de mí. Dejé de caminar por un segundo y rápidamente miré por encima del hombro. Después de unos segundos lo vi. Alrededor de 15 metros detrás de mí estaba el mismo hombre. Caminaba lentamente detrás de mí, casi como si estuviera tratando de ser sigiloso. Me di la vuelta y caminé tan rápido que básicamente estaba trotando. Vivía a unos 10 minutos del parque en el que habíamos quedado, y no era lo suficientemente atlética como para correr a casa. Después de unos 7 minutos de caminar muy rápido, ya estaba en mi vecindario y sabía que podía correr a casa si era necesario, así que miré para atrás para ver si todavía me seguía. Para mi horror, apenas estaba a unos metros de distancia. Tuve una reacción instintiva y automática y empecé a correr. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida y de lo que pensaba que podía correr. Podía escuchar los pasos del hombre detrás de mí golpeando la acera mientras él también corría. Me lancé por un callejón que conocía bien y traté de perderlo en un parque pequeño, haciendo que mi camino a casa fuera más largo. El hombre estaba tan cerca de mí que podía escuchar su respiración pesada mientras intentaba seguir mi ritmo. Atravesé casas, patios traseros y delanteros, intentando perderlo, pero el hombre seguía detrás de mí. Finalmente llegué al patio de mi casa. Subí los escalones de mi entrada, llegué a la puerta y metí la llave lo más rápido que pude. Mientras giraba la llave para abrir la puerta, miré hacia atrás y vi que el hombre acababa de llegar al pie de las escaleras. Abrí la puerta y la atravesé, y la cerré de un portazo. Inmediatamente después, le escuché golpear la puerta con todo su cuerpo. Corrí por la casa cerrando todas las ventanas y apagando todas las luces.
Me escondí en mi habitación con un cuchillo de cocina por si acaso entraba. Gracias a Dios no lo hizo. Desgraciadamente, la historia no termina ahí. Después de unos meses, no le había contado a nadie lo que pasó, sobre todo porque no quería tener problemas con mis padres por haberme escapado aquella noche. Apenas salía de casa para quedar, en parte por mis padres, pero también en parte porque tenía miedo. Me volví otra vez muy solitaria y rara vez salía de casa más tarde de las 7 de la tarde. Alrededor de febrero, una compañera de clase nos compartió que un hombre que no conocía la seguía a su casa en el autobús. Cuando lo describió físicamente, era exactamente el mismo hombre que me había perseguido a casa. Otra chica mencionó que le sonaba como el tipo que se para siempre afuera de la escuela y que un día trató de seguirla a casa ella también. Yo no mencioné nada sobre mi experiencia, porque tenía miedo a contar lo que había pasado, no sé por qué. Me olvidé del tema y los meses pasaron. Eventualmente, un día en el mes de mayo, estaba recogiendo mis cosas preparándome para volver a casa caminando, cuando vi que mi madre me había venido a recoger con su coche. Me extrañó, pero me alegré de no tener que caminar a casa ese día. Cuando entré en el coche me fijé que mi madre estaba sosteniendo una fotografía. Ella enseguida me la mostró y me preguntó si me sonaba su cara. Era una foto policial de aquel hombre. Me quedé helada y no dije nada. Ella me dijo que había sido arrestado hacía 2 semanas por agredir sexualmente a una niña, pero que se había escapado la noche anterior y se había dado la alerta a todos los padres. Me vine abajo y le conté la historia a mi madre. Podía ver las lágrimas en los ojos de mi madre mientras me abrazaba. El resto de ese curso nunca volví a andar al colegio, siempre me llevaban o me recogían mis padres. Esto me hizo recluirme aún más y llevar una vida aún más solitaria. Me atormenta saber que si me hubiera atrapado, me habría pasado lo mismo que a esa chica.